Buenas tardes, a continuación vamos a ver lo que es una combinación lineal. Este tema es de importancia ya que lo vamos a necesitar para temas posteriores. Bueno, primeramente quiero definir lo que es una combinación lineal. Bueno, cuando nosotros tenemos dos vectores, en este caso un vector llamado U y un vector llamado V, una combinación lineal se va a definir como una suma de este tipo, es decir, un escalar S en este caso por el vector U más otro escalar, en este caso T por el vector V. A esta expresión se le conoce como combinación lineal. Por ejemplo, vamos a darle valores a mi vector U. Mi vector U está dado por los componentes 2,3 y mi vector V está dado por los componentes 4, menos 3. ¿Cómo sería una combinación lineal? Una combinación lineal sería multiplicar cualquier escalar por el vector U, en este caso el 3, más cualquier escalar, en este caso el 2, por el vector V. Entonces, al realizar las operaciones con vectores, vector U por 3, recuerden que nos queda otro vector y nada más tenemos que multiplicar el escalar por cada uno de los componentes más el escalar 2 por el vector, nos quedaría 6,9 más 8, menos 6 y hallamos ahí la suma de vectores que sería componente más componente. Entonces, el vector que está dado por los componentes 14,3 sería una combinación lineal de mi vector U y mi vector V. Eso sería mi combinación lineal. Bueno, entonces, ¿qué concluimos a partir de lo que hemos hablado aquí? Que cualquier vector AB va a ser combinación lineal de I y de J. El video anterior trató de vectores unitarios de la forma canónica, lo que conocíamos como mi vector I, que era igual a mi vector unitario dado por los componentes 1,0 y mi vector J, que era también un vector unitario dado por los componentes 0,1. A eso le llamábamos vectores unitarios de la forma canónica. Entonces, veíamos ahí que cualquier vector nosotros lo podemos definir por medio de I y de J, es decir, vamos a poner un ejemplo, 14I más 3J. Lo podemos poner en función de I y de J en caso de R2. Bueno, ¿qué pasa con esta forma de denotar un vector? Pues que cualquier vector dado A, B va a ser una combinación lineal de I y J, en donde mi vector A, mi componente en A, perdón, va a ser S, o sea, mi escalar es S. Y mi componente en Y, en este caso que es B, sería mi componente en mi escalar T. Si ustedes ahí se fijan, al multiplicarlo por el vector unitario estamos generando una combinación lineal. Entonces, cualquier vector que se dé en función de I, de J en R2 va a ser una combinación lineal. ¿Sí? Bueno, no nada más las combinaciones lineales no son exclusivas de dos vectores, también podemos tener combinaciones de 3 o más vectores. Por ejemplo, aquí tenemos el vector U, el vector V y el vector W. Una combinación lineal sería multiplicar un escalar por mi vector U más otro escalar T por mi vector V más otro escalar R por mi vector W. Y eso sería, al realizar esa operación, nos va a resultar un vector y ese vector va a ser la combinación lineal de U, V y W. Por lo tanto, como les comentaba en la diapositiva anterior, en R2 decíamos que cualquier vector es combinación de I y de J, por lo tanto, entonces cualquier vector en R3, o sea, cualquier vector dado con 3 componentes, en este caso A, B y C, va a ser combinación lineal de mis vectores unitarios canónicos de la forma I, J y K. Es decir, mi vector ABC serían los escalares, en este caso A sería S, B sería mi escalar T y C sería mi escalar R multiplicados por mis vectores unitarios. Entonces, definimos aquí que cualquier vector dado en I, J y K va a ser una combinación lineal. Bueno, vamos a analizar
tres combinaciones lineales. La primera resulta de que si tenemos solamente un vector, si tenemos un vector que le vamos a llamar U, una combinación lineal podría ser mi producto escalar K por U. Eso es una combinación lineal. No se reduce solamente a la suma de dos o más vectores, sino también con un solo vector puedo generar una combinación lineal. En este caso, la combinación lineal sería mi producto escalar K por U. ¿Qué quiere decir geométricamente esto? Que ese producto escalar, ese nuevo vector que se genera al multiplicar el escalar K por mi vector U, va a ser un vector que va a estar en la misma dirección que U. Es decir, va a estar sobre la misma recta, por lo tanto concluimos que tanto U y K por U, es decir, mi producto escalar, van a ser paralelos uno de otro. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver geométricamente. ¿Qué pasa? O sea, al tener una combinación lineal de un solo vector, lo que estamos generando es un vector paralelo en este caso, a U. ¿Sí? Enseguida lo vamos a ver geométricamente. Vamos a analizar geométricamente lo que es una combinación lineal, pero con un solo vector. A ver, ¿qué pasa? O sea, en este caso en el plano, cuando se genera una combinación lineal. Bueno, tenemos aquí geométricamente el vector U. Este sería nuestro vector U. Noten que si yo lo desplazo, recuerden que los vectores son libres, ya habíamos dicho que son objetos libres, que si yo lo desplazo hacia cualquier parte del plano, en este caso, pues los componentes no cambian. O sea, mis componentes siguen siendo 4 en X y 2 en Y. No va a cambiar absolutamente nada. Yo lo puedo poner en el origen, en el segundo, tercero o cuarto cuadrante. Entonces es el mismo vector con la misma magnitud y la misma dirección. Entonces, ¿qué sería una combinación lineal de mi vector U? Una combinación lineal de mi vector U sería un producto escalar. Es decir, si yo aquí genero, se fijan, este vector V, que en realidad este vector V es exactamente el mismo vector que U, solamente está posicionado en otro punto, pero recuerden, aquí se fijan, si yo desplazo este vector, el U es el mismo, exactamente, tiene los mismos componentes, posee la misma dirección y en este caso el sentido es el mismo. Entonces, KU, o sea, el vector V, que le llamamos KU, que fue el que me generó mi producto escalar, pues es una combinación lineal de mi vector U, porque si se fijan, el vector U y el vector V son paralelos entre sí, o sea, es decir, se encuentran en la misma recta, es decir, poseen la misma dirección. Aquí, si se fijan, U y V tienen la misma dirección porque mi escalar K es 1. O sea, el escalar por el cual estoy multiplicando ese vector es 1. Pero vean qué pasa si yo empiezo a mover mi escalar, si lo empiezo a aumentar mi escalar. ¿Qué pasa con mi producto escalar? Vean, ahí se observa. Mi vector cambia en magnitud. Si se fijan, está más largo, es más grande mi vector V. Sin embargo, mantiene la misma dirección que mi vector U. Es exactamente la misma dirección porque se encuentra en la misma recta. ¿A qué voy con eso? Bueno, una combinación lineal de un vector U va a ser un vector paralelo a mi vector U. O sea, va a ser, vean cómo son paralelos y se pueden, vean si muevo este U, está sobre la misma recta que V, ese producto escalar, esa combinación lineal. ¿Qué pasa aquí? Pues nada más estoy aumentando el magnitud porque estoy multiplicando por un escalar. De eso ya habíamos hablado en videos anteriores. Vean, si sigo moviendo K, aumenta obviamente la magnitud de V y otra vez la voy disminuyendo acá. En ese caso, si se fijan ahora, K es menor que 1, entonces el vector se minimiza, la magnitud del vector se minimiza, pero
sigue conservando dirección. La dirección es exactamente la misma, es decir, sigue siendo paralelo a mi vector u. Ahora vean, si multiplico por un escalar negativo, ¿qué pasa si multiplico por un escalar negativo? Bueno, ahí en ese caso el sentido, o sea, la flechita va a cambiar de sentido, pero la dirección es la misma. Vean, o sea, está sobre la misma recta, es paralela a mi vector u, sigue siendo paralelo a mi vector v. Sí, solamente que el sentido cambió y la magnitud obviamente se amplificó. Lo que cambió en este caso fue el sentido, pero la dirección no cambia. Y aquí podemos seguir moviendo el escalar, el producto escalar, y observar cómo es que estos dos vectores son paralelos entre sí. Entonces, ¿qué pasa? K por U, o sea, mi vector en este caso V, así lo denominamos, son todos los puntos que se encuentran en la recta, en esta recta. Eso es una combinación lineal. Entonces, ¿qué concluimos? Que mi vector U es igual a mi vector K por U. O sea, es decir, son vectores paralelos. Tienen la misma dirección. Obviamente ahí ya vimos cómo cambia la magnitud dependiendo de mi escalar K, o también que puede cambiar el sentido si mi escalar es negativo. Eso ya lo habíamos platicado. Entonces, así es como se puede observar geométricamente lo que es una combinación lineal con un solo vector.